No creo que haya sido coincidencia que una de las últimas lecciones de este trimestre sea sobre el perdón. El hecho de que Jesús nos pide que restablezcamos nuestras relaciones es muy importante para poder experimentar un verdadero reavivamiento y reforma. Debemos perdonar como Él nos perdonó. Pablo lo reafirma en Colosenses 3:13 al decir: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una invitación. Y esta semana en la escuela sabática pudimos nosotros aprender que el tema de perdón es muy importante para acercarnos más al Señor. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por estar con nosotros ya durante varias semanas. Estamos casi en la recta final de este trimestre. Queremos invitarles para que nos acompañen en el estudio que a continuación sigue. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos una vez más a su programa Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gran gusto darles esta cordial bienvenida a este estudio que es el número 12 en nuestra serie trimestral que nos viene hablando sobre el tema de reavivamiento y reforma. Y hemos llegado a un tema que es muy importante, el de sanar las relaciones rotas, una evidencia de la reforma. Y para comentar un poquito al respecto, invitamos a tres compañeras de aquí de la Universidad de Montemorelos. Ellas tendrán sus puntos de vista y sus comentarios, pero antes quiero permitir que ellas se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rachel Espinosa, estudio educación preescolar, tengo 21 años y gradúo el próximo año, si Dios quiere, y vivo en Mérida, Yucatán. Bienvenida, Rachel, gracias. Hola, mi nombre es Jensi Córdoba, tengo 23 años, estoy en el 6º año de la carrera de Medicina y soy originaria de Tabasco. Bienvenida, Jensi. Gracias. Hola, mucho gusto, qué bueno que nos están viendo. Soy Elaine Peña, soy originaria del Distrito Federal. Estudio la licenciatura en Nutrición y Dietética y tengo 22 años. Muy bien, Elaine, Jensi y Rachel, gracias por estar con nosotros. Vamos a comentar sobre este tema que es muy interesante, pero necesitamos primero, como todas las cosas espirituales, pedir la bendición de Dios. Elaine, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Claro, inclinemos el rostro. Amado Dios, que moras en el cielo, estamos tan agradecidos contigo porque eres bueno, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, tú nos perdonas, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora, que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea para glorificar tu nombre y que podamos entender el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. Romanos 5:10, ¿qué nos dice Jensi? Por favor, ¿quieres compartir? Es el texto clave de la semana. Por supuesto, dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. En este versículo Pablo habla de una relación que una vez existió entre nosotros y Dios, que fue quebrada por el pecado. Dice Isaías 59 que nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios, pero que por Jesús fue restablecido otra vez. Y la pregunta que yo quiero hacerles así, para iniciar, para calentar motores en este estudio es: ¿por qué como seres humanos batallamos mucho para perdonar a alguien que nos ofende? ¿Por qué? Pues, ¿Qué creen? Yo creo, en mi opinión muy personal, siento que a veces nos es complicado perdonar por el rencor que guardamos a esta persona, porque siempre que nos hacen alguna agresión o alguna ofensa, lo recordamos muy seguido cada que vemos a la persona y como que revivimos lo que nos hizo. Entonces, dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Exactamente, entonces volvemos a vivir y nos vuelve a doler y volvemos a sufrir. Entonces no perdonamos del todo porque todavía guardamos cierto rencor hacia la persona. ¿Qué podríamos agregar a esto además? Creo que un componente bien importante es que generalmente tendemos a sentirnos superiores que otros. Entonces perdonar es, como quien dice, bajarnos un poquito de donde estamos, o sea, humillarnos prácticamente, aceptar la agresión o aceptar la ofensa y decir, ok, aquí no pasó nada. Entonces es eso, ¿no? Es dejar de esa posición que a veces inconscientemente ocupamos, ¿no? Bajarnos de nuestra nube, espacio, como nuestra se dice, nube. exacto. Ajá. El orgullo tiene mucho que ver. ¿Qué tan sencillos somos o no también, no? Ya me eché. O tal vez creemos que la tú persona... relájate, así va a ser. Son las luces. Ya me eché. No, lo hiciste muy bien. El orgullo, de hecho el orgullo resume de manera general lo que estamos hablando, ¿no? Es por orgullo que no podemos olvidar, es por orgullo que no nos humillamos. Así es. Pero
¿Qué podemos hacer como cristianos? Porque como cristianos somos llamados a ser diferentes, a vivir diferentes, a actuar diferentes. Sí. ¿Qué podemos hacer con el orgullo? Porque es algo que no podemos evitar sentir en algún momento. Claro, es algo normal por nuestra naturaleza pecadora. Tú lo ves en los niños, me imagino, desde chiquitos. Sí, lo veo bastante claro. Se pelean, se luchan y luego, no, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Es el que me agredió. O a veces se siente que si tú pides perdón primero, porque no vienen primero a ti, o sea, tú esperas que lleguen a pedirte perdón, casi nunca se da la iniciativa No de se que debe. pedir De que perdón, uno vaya a pedir porque perdón. por el miedo de decir, ay no, él Es gana, débil. o yo soy débil. Exactamente, O se relaciona la humildad con debilidad. Así es. Exactamente. Cuando realmente es lo contrario. Así es. Una persona es grande cuando se humilla. El más fuerte es el que realmente perdona, el que tiene más valor, ¿no? Porque ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cómo ves esto del orgullo en tu hábitat de trabajo, en los hospitales? Bueno, Ustedes dos, porque tal vez- son en el área clínica. Tal vez no lo veo así, francamente, porque es un medio donde generalmente la gente está en un estado muy vulnerable, donde no expresa mucho estas situaciones, pero sí he notado, por ejemplo, que personas con rencor, personas que no han perdonado algo, tienden a ser más enfermizas, por así decirlo. O sea, es más fácil que sientan ciertas cosas, ¿no? Que en una persona sana o una persona que no tiene rencor, que ha perdonado, no se van a presentar. O volvemos, por ejemplo, un poquito igual a lo del estatus, ¿no? Por ejemplo, siempre en los hospitales hay como que rangos, ¿verdad? A veces uno es estudiante, practicante, servicio social. Entonces, muchas veces ahí también entra el orgullo. Yo no le voy a decir a tal persona cuál es su error porque no quiero. Porque quiero que se siga equivocando, quiero que siga cayendo. Para tú Entonces, superar. así es. Entonces quieres sobresalir. Nos llegamos a querer sentir más grande que los demás, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Satanás al fin y al cabo. Exacto. Oye, Jessy, ¿y tú como médico, el no perdonar afecta la salud de la persona? Por supuesto. ¿De qué O sea, manera? hablando bioquímicamente, el tener un estado de estrés, porque el rencor Interesante. Bioquímicamente. genera un estado de estrés. Entonces, Claro. con el estrés producimos cortisol, ¿ok? Y el cortisol, ¿qué hace? Nos pone en un estado de alerta, en un estado de batalla, por así decirlo. Entonces, una persona que no perdona no es algo que, ok, no perdono, no. Es algo que el cuerpo va a generar. El cerebro empieza a generar neurotransmisores que no son de felicidad, que no son de paz, sino son todos estos neurotransmisores de esto, de un estado de batalla, de alerta, de hacer daño, de defenderse. Está a la Entonces, expectativa de que cualquier cosa que sucede, rápido exacto. brincas Y sales. hablando del cortisol afecta muchas células de nuestro cuerpo de tal forma que tú no perdonas, produces más cortisol y al rato vas a tener diabetes. Y el cuerpo se debilita también. Exacto, al rato Fíjense. vas a ser diabético y, o sea, O también puede y tener nada la más- gastritis en ese aspecto, porque Así pues es. a veces el enojo hace a que tus Las recursos células gástricos puedan producir más ácido. más ácido, exactamente. Saben, es lo que íbamos a comentar cuando nosotros nos enojamos, cuando hay algún Cuando no sentimiento, perdonamos. así es. El cerebro concentra tanto en eso que el cuerpo se empieza a debilitar. Entonces es más fácil que podamos contraer una infección, que se presente también la La gastritis, gastritis es muy común. o incluso también a largo plazo podamos también presentar cáncer, ¿no? Entonces hay que cuidarnos del estrés Fíjense, oxidativo. ¿cuántos riesgos corremos por el no perdonar? Y es algo tan común que a veces nos olvidamos de practicar. Pero, por ejemplo, la Biblia no es un libro de historia, pero contiene historias Así que nos es. enseñan. Y hay muchísimas historias en la Biblia, ¿no? Desde el Génesis, la historia de la creación, hasta el Apocalipsis, la historia de la profecía de la segunda venida de Jesús. Entre esas historias, siempre destacan en el tema del perdón una que otra. ¿Qué historias se vienen a su mente cuando hablamos de perdón, del ejemplo de perdón? Bueno, cada que yo escucho un perdón o así, a mí me causa demasiado impacto la historia que está en Génesis 45, que es la de José, cuando perdona a sus hermanos por haberlo vendido. Yo me pongo a pensar y digo, es sorprendente porque el único núcleo en este mundo que está programado biológicamente para amarte, Que se espera, que se al menos espera que te ame, o sea, que te apoye. te vende por 1000 monedas de plata o lo que tú quieras, pero te vende. Entonces, perdonar eso a mí se me hace demasiado increíble. Yo sé que nada más Dios. Y entonces hay un versículo que de hecho ¿Génesis dice qué, perdón? 3:45:5. 45. Dice: ahora no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá.
que para preservación de mi vida, Dios me envió delante de vosotros. O sea, le está diciendo, no te pongas triste, o sea, no pasó nada, como que olvida lo que pasó, la misma persona que recibió la ofensa, nada más por la ayuda de Dios y porque Él entendió que tal vez lo que pasó, no tal vez, porque lo que pasó fue por un plan que Él tenía para su vida. Qué impresionante la historia de José, también me causa ese anhelo de wow, o sea, espero llegar al punto algún día de mi vida en poder perdonar de esa magnitud. Sí, o sea, Jensi, hablas de perdón, escuchas la palabra perdón, ¿en qué historia piensas? Una historia que a mí me impacta mucho es la historia que se encuentra en Segunda de Reyes 5. Creo que todos la hemos escuchado, ¿no? La historia de Naamán, que tiene lepra y hay alguien en casa que resulta que es israelita y le dice, ¿sabes qué? En mi pueblo hay alguien. A mí la parte que me impacta es el hecho de que esta niña era una esclava. Básicamente había sido arrancada de su familia. Entonces ve a la persona que le ha causado tanto dolor, enfermo, y le ofrece ayuda. Eso a mí, wow, se me hace un ejemplo tan claro de perdón. O sea, de superar ese rencor, de superar las ganas de que a la otra persona le suceda algo malo y decir, no, o sea, sí me has hecho daño, pero mereces sentirte bien. Aquí está la solución. Así es, aquí está la solución. Todavía lo Eso es ayudó. perdonar. Así es, lo ayudó. Y algo que me gustaría resaltar es el hecho de que el perdón de esta niña, que está implícito en la historia, lleva a alguien a los pies de Jesús. Es decir, Naamán, gracias a esto, Por el conoce a testimonio Jesús. de esta Así niña. fue un testimonio, exacto. Fue un testimonio. Wow, qué impresionante. Irene, ¿qué historia viene a tu mente? Yo creo que una de las cosas más difíciles de perdonar es la traición. La traición yo creo que es una de las cosas que más nos puede herir. Y bueno, yo quiero invitarles a buscar allí donde están Oseas 3, del 1 al 3, voy a leer lo que dice. Oseas 3. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Les compré entonces para mí por 15 años de plata y 1 homer y medio de cebada, y dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Sin embargo, pues conocemos la historia de Oseas, que una y otra vez su esposa le era infiel. Lo traicionaba. Sin embargo, ella la sigue amando. Para mí es también, como dice Jensi, es inconcebible que tú puedas llegar a amar muchas veces a esa persona que te traiciona Que te y te ha hecho traiciona. daño. Así es, te Exactamente, a quien traiciona una y le otra diste vez. todo y que de pronto te da la espalda. Y hablando de que le dio todo, la Biblia menciona que Oseas le hacía regalos. Él traía el pan a su casa, él traía el sustento y ella iba y se lo daba a otra persona. Era aún así, Oseas siempre la amó. Tuvo hijos con esa. Tuvo hijos con ella. Con ella y de pronto Gomer, bueno. Lo que sabemos nosotros ahora es que esta historia representaba algo mucho más allá del matrimonio, ¿no? Claro. Es la relación de Dios con Israel. Así como Gomer traicionaba a Oseas, así Israel traicionaba mucho a Dios y Dios lo sigue llamando a un arrepentimiento. Y Dios les amaba igual, de la misma manera. Porque nos protegía, nos ayudaba, les daba es impresionante. milagros palpables. En un nivel más básico, representa la relación de Dios con nosotros. Por supuesto, esa es la importancia del libro de Oseas. Es muy interesante este tema, muchachas. Vamos a irnos a una breve pausa. Amigos, vamos a irnos a un corte muy, muy breve y vamos a regresar para hablar sobre esas maravillosas palabras de Jesús en Mateo 18 que nos enseñan cómo debemos perdonar. ¿Cuál es el proceso? Mientras tanto, ustedes pueden leer Mateo 18, 15 al 17 y enseguida vamos a regresar para comentar sobre este punto de la lección. Enseguida regresamos. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar.
En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte muy breve. Estamos hablando sobre la importancia del perdonar, cómo el sanar las relaciones heridas pueden conducirnos a un verdadero reavivamiento y a una reforma. Muchachas, Jesús pronunció en Mateo 18, Jesús dio unas indicaciones bien precisas con respecto al perdonar. Miren lo que dice los versículos 15 al 17. ¿Quieres leer el 15, Jensi el 16 y lee el 17, por favor? Ok. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta ante tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Jesús habla de un proceso de restauración cuando un hermano de la comunidad de fe ha caído en pecado. Dice primeramente, ve y habla tú solo con él. Ese es el primer paso, confrontarlo. Cara a cara. En este caso, a Rachel, a Ailén, ¿no? Vas, no, suponiendo, No, vas, claro. Suposición. Cara a cara. vas y la confrontas, ok. Si te escucha, perdónala, perdónense y el perdón va a solucionar todo. Si no, entonces, La iglesia. plan B, plan No, C, traer a una persona más, sí. bajarlo. Pero Gente que fíjense, esté presente. lo primordial es el perdón. Si hay perdón, ya no hay por qué seguir el proceso, hay restauración. Perdón es sinónimo de restauración. Así es. Bueno, antes de que sigamos con esto del perdón, hay que definir qué es perdón. Es muy interesante, a ver qué encontraste por allí. Encontré en el diccionario y es muy curioso. Yo creo que es una descripción perfecta de lo que es el perdón porque viene con otra palabra de la mano. Dice, acción y resultado de olvidar a una persona la falta que ha cometido contra nosotros y no tener en cuenta su deuda o obligación de la otra persona que tiene con uno. Por ejemplo, el jefe con un subordinado, con alguien de la oficina. Qué interesante. ¿Cómo Deuda. ¿Ah? Dice deuda. Pero ¿cuál es la palabra que dices tú que va de la mano con perdonar? También tiene que ver con olvidar. Olvidar. Así es. Yo creo que es directamente proporcional, así es, a perdonar. Perdonar, olvidar, van de la mano, porque no podemos nosotros perdonar y estar siempre en mente con eso que tenemos. Yo siento que a Tiene veces estar de cuando la mano. escuchamos eso de que, ay, olvídate lo que te hizo, a veces nos ponemos a pensar, es que no puede ser literal. O sea, no me puedo olvidar de algo que pasó en mi vida. ¿Por qué? Porque no es como una computadora que la formateo y que se olvida todo lo que pasó. Sí. Yo siento que se refiere más al hecho de no guardar de un resentimiento hacia la persona. O sea, olvida tener paz en nuestro corazón. Yo siento que es más de eso, tener paz y comunión con la persona que te ofendió. Y fíjate, Jensi, te voy a pedir que leas ahí mismo Mateo 18, versículos Ok. 21 y 22, porque es el mismo discurso de Jesús. El Mateo 21 es una consecuencia de lo que Jesús dijo, y luego en el versículo 22 Jesús vuelve a tomar la palabra, refiriéndose al perdón ahora directamente. Dice, Miren lo que Pedro dice. se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta ahí. Esto, noten, perdonar a mi hermano que peca contra mí. Esto Jesús lo está haciendo referencia a lo que dijo anteriormente, ¿no? De que ve y confróntalo tú mismo y después, etcétera. Ahora sí, continúa, versículo 22. ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó 70 Jesús. veces. ¿Qué? 7. ¿Qué viene a su mente con la expresión 70 veces 7? ¿Realmente Mucho. hay que llevar la Muchas. cuenta? Ok, Len, te llevo perdonado 489 veces. Una vez más. Y te olvidas. Y ya no te perdono. Y O sea, se acabó tu tiempo de y se gracia. acabó tu gracia. ¿Qué onda con la expresión de Jesús de 70 veces 7? ¿Qué significa? ¿Cómo la podemos entender? Yo me he puesto a pensar 70 veces 7, indefinido. porque cuentes. No cuentes. Yo creo que a eso se refiere Jesús. Olvídalo. Que es demasiado, o sea, siempre habrá ofensas.
O sea, siempre siento, No puedes yo siento llevar que no una puedes llevar cuenta. no puedes llevar una cuenta de que me hizo esto, me hizo aquello, voy a estar perdonando a esta persona, y tener tu libertad de ese, ya está. O sea, no simplemente perdonar. Sí, no hay sin una un número. cantidad. Yo creo que Exacto. lo puso así un poquito difícil para cuando nosotros llevemos la cuenta, una vez ya no tiene retorno, ya se te fue. Es muy interesante que los números en la Biblia tienen significados, Sí. tienen implicaciones. Y de manera especial, no soy estudioso de la numerología en la Biblia, pero sí he escuchado y he leído que el número 7 significa plenitud, perfección, Así ¿no? es, 7 sí. días de la creación, 7 días de la semana, etc. Entonces, creo que tiene que ver algo el hecho de que Jesús haya dicho 70 veces Veces 7. siete. O sea, no 490 veces, sino quizá, como ustedes dicen, olvídate, o sea, no te enfoques en la cuenta, en cuántas veces has perdonado, sino en que mientras más perdones, más, ¿cómo decirlo? Más paz tendrás en tu Más corazón. paz, más plenamente vas a vivir. Yo creo que es una inversión a largo plazo porque como habíamos dicho, trae muchas enfermedades, trae mucho estrés, trae también dolor al alma, entonces es una inversión. El que tú perdones es una inversión para Y también bien. deja tu inversión hablando de la salud, también hablando, por ejemplo, de relaciones. La vida está hecha a base de también. relaciones. Sí. Entonces, si tú tienes una ofensa ahorita, tal vez estudiante, ¿no? Con tu compañera de clase, un ejemplo. ¿Qué te hace pensar que no se trabaja con ella después? Entonces, si tú perdonas ahorita y olvidas toda ofensa de en este momento, en el futuro, si te recuerdas con esa persona, en vez de decir, ay, esta otra vez, o no sé, sino vas a estar con alegría con ella. También se vuelve una carga, como que traes tu costal de un papas. montón de papas y le pones piedras y le Sandías. pones... Va a llegar un momento en el que No ya no puedes vas llevarlo. a poder con él. Sí, yo creo que algo igual muy importante es que perdonar nos hace semejantes a Jesús. Muy bien, es Porque cierto, es cierto. algo que se me viene a la mente es el momento de Jesús en la cruz, donde ¿qué dice? Perdónalos. Perdónalos. No Porque no saben saben lo que hacen, o sea, no saben, perdónalos. correcto. Entonces, en el momento que nosotros perdonamos, Nos asemejamos, ¿no? nos asemejamos a Cristo, que es el fin, ¿no? Claro, que nuestro nuestro propósito. carácter, nuestra personalidad se asemeje más a Jesús. Ahora, claro. Sí. si yo les preguntara, ¿cuántas de ustedes se saben el Padre Nuestro de memoria? Yo creo que todas. Ahí vamos. Sí. Lo repetimos juntos. Más o menos. Si se dan cuenta, Jesús en la oración modelo incluyó este tema del perdón. Sí. Es muy Perdón. interesante, o sea, el Padre Nuestro no es una oración modelo en el sentido de que tiene que ser repetida literalmente, sino es una estructura. Sí. Que Jesús dijo, ok, porque sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Así como es. Juan enseñó a sus discípulos, y Jesús comienza a decirles en Mateo 6 y en Lucas 11, el Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Lucas 11, versículo 2, precisamente, registra el Padre Nuestro. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa esto de que, ok, Señor, perdónanos porque nosotros también perdonamos? ¿Qué implica? ¿Qué acción implica de parte nuestra? Como que habla de una pequeña condición, ¿no? Ah, ¿qué condición es? Si Y yo la- perdono, entonces yo tengo derecho a pedirle al Padre que me perdone. ¿Y qué pasaría si fuera lo contrario? Pues no tendría cara. ¿Cómo puedo por ahí andar pidiendo perdón si yo soy un engreído? Sí. Hay por ahí una palabra, no sé si se acuerdan. Sí, es la que igual se vino a la a ver, mente. tú cuéntale. De la No, deuda. no sé si es esa o la... Sí, sí es. Pues de que... Al ciego al que se le perdonó. Sí, que no sé si La era esa, deuda. pero la de que tenía una deuda con el rey. Entonces el rey le dijo, entonces le ruega y le ruega, ¿sabes qué, rey? Perdóname. ¿Y qué hace el rey? perdóname. ¿Sabes qué? Está Que te bien, perdono. está bien, ve. Ve. Pero alguien también tiene una deuda contra él. Entonces cuando él le pide perdón a la otra persona, él dice, ¿sabes No qué? lo No, hace. págame. Y lo interesante es que la deuda que le tenían a esa persona era pequeñísima Muy mínima, en comparación mínima. con la que él le debía al rey. Así es. Él fue perdonado y no fue capaz de perdonar. Es lo contrario a lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podemos nosotros perdonar a los que nos ofenden? Ahí está la parte más Ahí está la difícil, parte más- ¿no? exactamente. Como que Es la nos parte- dolió aquí. Es la parte práctica, ¿no? Es muy fácil hablar, es muy fácil Exactamente. decir. Aterrizar la idea es lo más difícil. Pero necesitamos vivir lo práctico, ¿no? ¿Cómo perdonamos? Yo creo que algo básico es reconocer que nosotros también podríamos haber caído en ese error. O sea, independientemente de la ofensa, independientemente de lo que tengamos La gravedad del que asunto. perdonar. O sea, que podríamos estar en el papel de la otra persona, ¿no? O sea, para poder tener empatía.
¿ok? Y otra cosa importante es pedirle a Dios que obre, porque como seres humanos... No es nuestra naturaleza No es, perdonar. exacto, o sea, No es algo- está en nosotros. La la lección naturaleza del menciona perdón. eso, que solamente eso es algo que puede hacer el Espíritu Santo, porque Sí. como decían, nosotros por ser pecadores, por la naturaleza pecadora que tenemos, no podemos tener nada bueno. Sin embargo, hay alguien que sí puede hacerlo y ese es el Espíritu Santo. Es Tenemos cierto. que dejar que Él obre en nosotros, porque si el Espíritu Santo no obra en nosotros jamás vamos a poder tener algo bueno. Sí, hacia porque la los única demás. manera de perdonar es Dios. Pero fíjense, algo yo creo que práctico, como dice Jensi, es tener siempre conciencia de que hemos sido perdonados. Así Sí. es. En la medida en que nosotros como jóvenes tenemos en mente de que, ok, yo he hecho tantas cosas malas, y si pongo mi cassette en regresión, yo me doy cuenta cuántos pecados yo he hecho y he tenido. Obviamente han sido perdonados por la gracia de Jesús, pero si yo mantengo en mente la idea de que, ok, soy perdonado hoy por los méritos de Cristo. Si alguien viene y me ofende, ¿yo quién soy para negarle el perdón a esa persona que Así también es. es mi igual ante Dios? Así es. ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado historias de que una familia, entra un asesino, mata a todos los miembros de la familia, sobrevive uno, Y el lo asesino perdona. va a la cárcel, luego ese miembro de familia va a visitarlo a la cárcel, lo perdona, Para lo perdonarlo. restaura? Y eso no cabe en nuestra naturaleza, No. en nuestro Es de pensamiento. Es solamente Eso obra es de Dios. Son obras, son intervenciones de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso, Sí, porque es definitivamente. nuestro clave ejemplo realmente. Nada Claro. más. Dios como. Estamos terminando ya este estudio. Gracias por acompañarnos. Quizá podemos tener algunas conclusiones breves y prácticas sobre cómo nosotros podemos aplicar este tema del perdón a nuestra vida. Jensi, comenzamos con Voy a hablar de algo muy, muy simple, ¿no? Algo práctico en breve. En Ujú. casa. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que las personas que tenemos en casa son a las que más vamos a ofender y las que más nos van a ofender por el tipo de relación. Entonces hay que siempre tener en cuenta que así como también hay ciertas asperezas, también hay amor, también debe de haber perdón y sobre todo estar conscientes que la base de cualquier relación padre, madre, hijos, etcétera, Esposo, lo que sea, tiene que estar en Cristo, en Jesús. Entonces eso nos va a llevar a poder entrar en el proceso del perdón. Es cierto. Rachel, breve, conclusión sobre el perdón. Pues yo creo que el perdón en sí es un don que Dios nos va a dar nada más. Así es. No vamos a poder lograrlo por nosotros mismos. Entonces la única manera que podemos lograrlo es nada más tener una comunión Estando con conectados Dios. con Jesús. ¿Len? Yo creo que la humildad, nadie es más grande que nadie, nadie lleva la batuta contra nadie, entonces yo creo que reconocer eso nos va a ayudar a saber que somos iguales, de ser empáticos. Exactamente. Pues muchas gracias muchachos por estar aquí. No, gracias. Amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue el estudio número 12 de la Escuela Sabática. Queremos invitarles para que queden con nosotros en nuestros programas del próximo trimestre para concluir este estudio. Gracias, nos veremos la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.